Antes de entrar al tema, quiero compartirles un mapa. Miren, que es muy relacionado con lo que Aarón estaba platicando acerca de los viajes de Pablo y todo. Pero aquí lo que yo quiero mostrar. Está bien así, ya no es recordable. Sí. De todas maneras, yo a lo mejor lo anexamos en el tema de 30 días para toda la Biblia, pero a ver si ya ponemos orden. Aquí lo que les quiero mostrar es que aquí se encontraba Colosas, que es ahorita lo que vamos a ver con Filemón. Sí, más que nada es ubicarnos. La verdad yo pensé que estábamos hablando de Grecia, la verdad nunca había buscado propiamente, daba por hecho que no, está en Asia, acá está Grecia. Grecia está acá. Todo eso era territorio romano. Todo esto es romano, todo. Al final del día todo es romano. Se supone que esto es Asia Menor. Asia Menor. Es se llama. ¿Cómo se llama? Ahí sí lo vi. Se llama. No. Déjame ver si lo tengo aquí. ¿Es Palestina, Aarón? Palestina es Israel. A ver. Déjame ver. No, Turquía también dijo ahorita que era. Turquía es Galacia. Sí. A ver, Aarón, ¿tú lo puedes ver ahí? Pero estoy buscando, si quieres seguir con tu enseñanza y ahorita les digo qué es. Ok. Bueno, al final lo que yo les quiero mostrar ahí es la ubicación de la iglesia de Filemón. ¿Sí? Bien. Eso es el objetivo de este mapa nada más. No es otro más que ese. Bien, vamos a leer la epístola. Me toca compartir del versículo 1 al 7. En principio esto es lo que me toca. Ahí está muy chaparrito y luego yo... Es que párate y súbelo. Ya, ahí está. Bien. Bien, leo. Dice, epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Bien, esta es la parte que yo les voy a compartir el día de hoy. Quiero dar algunos antecedentes sobre esto y luego ya veremos algunos temas que me parecieron bastante interesantes. Bueno, esta carta la está escribiendo Pablo y Tito en conjunto para mandarla a Filemón. Y Timoteo. Pablo y Timoteo. Está Pablo, como decía Aarón hace rato, Pablo está en la cárcel en Roma. Esto está ocurriendo más o menos, se estima que está ocurriendo en el año 60-62 después de Cristo, tiempo estimado.
Filemón significa aquel que es hospitalario. Filemón es una persona, es un cristiano acomodado, tenía recursos, según lo que se menciona ahí. Y se menciona que Filemón se convirtió a través de que Pablo lo evangeliza. ¿Sí? Aquí Apia y Arquipo. Eso me llamó mucho la atención a mí, que es algo que quiero comentar un poquito más adelante, pero Apia era la esposa de Fili y Arquipo era el junior. Aquí, por como vemos en el texto, dice que Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pareciera ser que Arquipo era el que lideraba la iglesia en realidad, ¿sí? Eso es lo que pude yo estar investigando. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico de esta carta a Filemón? Pues resulta que Onésimo era un esclavo de Filemón. Recordemos que la usanza en aquellos tiempos era que había esclavos, independientemente de si puedan ser esclavos prósperos, o acomodados o con un sustento. Que de hecho por ahí yo leía que había esclavos que vivían mejor que aquellos que eran libres en algún caso, porque al final del día su amo los proveía de recursos y podían estar mejor económicamente que uno que era libre. ¿Sí? Entonces estaba ese contraste social. Entonces este señor Onésimo, que había sido esclavo de Filemón, le roba y huye delante de Filemón. Y por alguna razón llega a Roma con Pablo en el tiempo en que Pablo está preso. Y Pablo lo ministra y se convierte. No, en aquel, bueno, se convierte, ¿sí? Y esta carta Pablo la está escribiendo en un tenor de regresar a Onésimo delante de Filemón en un tema de reconciliación y de perdón. ¿Sí? Onésimo significa útil, significa rentable, y Pablo lo está mandando como un hermano en Cristo, un hermano en la fe. El tema principal, como les decía, de esta carta de Filemón es el amor y la restauración, y también de que una persona interviene por otra en esa restauración. ¿Sí? Tenemos palabras clave en estos primeros versículos. Pablo se menciona así por sí solo como prisionero de Jesucristo. Es decir, yo estoy bajo la sujeción de Jesucristo, estoy encadenado a Jesucristo, ¿sí? Él mismo lo reconoce. También estamos hablando de palabras clave como fe y amor, ¿sí? En el versículo 5, Pablo menciona: escucho de la fe y del amor que tienes hacia el Señor Jesús. Fe y el amor. Quiero destacar lo siguiente y quiero ir viendo aquí en el primer versículo, algo que me llamó mucho la atención, en el versículo 1 y 2, la manera como Pablo se ve ante Dios, pero también yo puedo ver aquí un modelo de iglesia compuesto por la familia, que eso me pareció muy interesante. O sea, yo pues a lo mejor lo había leído a Filemón, pero no había captado que al final allí había una iglesia, y que la iglesia pues era la familia, y que la iglesia estaba en casa. ¿Sí? Eso es algo muy importante. La familia estaba al servicio de Dios. También más adelante dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti, una intercesión
de parte del apóstol Pablo hacia esa, voy a llamar hacia esa misión, hacia esa familia, hacia ese ministerio. Y dice que oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Eso me pareció muy interesante porque al final hay un testimonio visible de la obra que está haciendo esa familia hacia los gentiles. La iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles en este punto y en este tiempo y en esta iglesia estaba compuesta por ambos, ¿sí? Importante mencionar esta parte. Entonces, era en ese sentido. También algo que está muy interesante en el versículo 7, bueno, me llamó mucho la atención, el 6 dice, la participación de tu fe sea eficaz. Eso me llamó muchísimo la atención, porque al final del día, quiere decir en cómo yo estoy viviendo la fe, cómo estoy comulgando con Dios. Mi testimonio está siendo un elemento que hace eficaz ese mensaje del evangelio hacia los demás. Reitero, aquí no se trataba nada más de lo que Filemón o el esposo decían, sino que el testimonio que se escuchaba de ellos y cómo transmitían y cómo intercedían y cómo apoyaban a la iglesia. Eso a mí me llamó en sobremanera la atención. También hay un liderazgo aprobado por parte de Pablo, ¿sí? Él diciendo, tengo gran gozo, o sea, y consolación, no sé si la palabra correcta sea decir satisfecho, pero al final del día Pablo escuchaba de esa iglesia, de ese testimonio, y él se gozaba de los resultados de esa iglesia, ¿sí? Aquí, estudiando en este versículo, en estos primeros 7 versículos, hay dos cosas que destacan y que van a destacar también a lo largo de Filemón. De acuerdo a la ley romana, Onésimo podía ser juzgado. Por ser esclavo, podía ser juzgado por lo que hizo. Por lo que le hizo a Filemón. O sea, Filemón estaba en todo su derecho, casi de darle chicharrón. Estaba en su derecho. Y tenía la ley de su lado. La ley romana. Entonces es bien interesante cómo aquí contrasta la parte de la ley, voy a hablar natural, de aplicar la ley natural, contra lo que es la gracia y el perdón de parte de Dios. O sea, restaura y perdona, o perdona y restaura, ¿sí? Esa es la parte interesante de esta carta, porque yo pienso, digo, ¿cómo se quedó Filemón? Aun cuando hay un testimonio, ¿cómo lo vivió? ¿Qué pensó? ¿Se enojó? ¿No se enojó? No sabemos, pero al final del día, él podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Y sí, era esclavo. Pero aquí también algo que al final del día yo no sé si Pablo simplemente resaltó lo que él estaba haciendo. Yo no sé si en su momento hubiera sido necesario, porque si la familia como tal estaba viviendo la palabra de Dios, yo no sé si Onésimo, si por sí solo hubiera llegado, lo hubieran perdonado. No lo sé, la verdad es que es una pregunta que no tengo respuesta, pero también algo interesante aquí es, Pablo empodera a Onésimo para que él mismo lleve la carta delante de Filemón, ¿sí? O sea, él mismo lo empodera y pues tú ve,
Preséntate delante de Él. ¿Sí? Hice aquí algunas notas también que encontré por ahí que dice que la fe a Cristo y el amor en Él debe venir a los santos más estrechamente con cualquier relación externa que pueda unir la gente del mundo. Es decir, el amor a Cristo es el que me une más a los demás, de manera más estrecha. Nosotros debemos recordar mucho y frecuentemente a los amigos cristianos según su necesidad, llevándolos en nuestros pensamientos y corazones a Dios. Pablo aquí decía, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Sí, Pablo, a lo mejor ahorita estaba hablando de Filemón, pero seguramente por cada iglesia, por cada alguien que estaba empoderado y que necesitaba oración, él estaba allí en esa oración. Y eso nos invita a nosotros también a que nosotros debemos estar en esa oración continua por aquellos nuestros hermanos que pueden estar en alguna situación, pero aún si no están, fortalécelo, que siga adelante, que su fe no desfallezca, que esto y que lo otro, porque de repente podemos ser muy dados pues nada más a lo mejor a criticar o decir algo, pero realmente no estamos pidiendo que Dios esté obrando en esos corazones. Dice que los sentimientos y las maneras diferentes en lo que no es esencial no debe constituir diferencia de afecto respecto a la verdad. Yo puedo tener algunas diferencias, pero que no son sustanciales, no son relevantes, y eso no debe ser un motivo de separación como iglesia, ¿sí? Dice, el bien hacia Filemón era motivo de gozo y consuelo para él y los demás, que en consecuencia deseaban que continuara y abundara más y en buenos frutos para la gloria de Dios. Aquí al final del día, yo me quedo con que es una iglesia, una familia, un testimonio visible, ¿sí? Y que no se trata de lo que yo digo, no se trata de lo que yo pienso de mí o de mi autoestima. Se trata de lo que yo hago para Dios y que de alguna manera es congruente con lo que yo estoy compartiendo. Esa es la parte fundamental de estos primeros 7 versículos que hoy en día pues yo les transmito, ¿no? Como familia hay compromiso delante de Dios, sobre todo cuando decimos somos hijos. Y como familia estar intercediendo por aquellos que están en necesidad, ¿sí? Como familia reconocer que quien gobierna nuestras vidas es Jesucristo, ¿sí? Estamos atados a Él, nuestra voluntad es la de Él, ¿sí? Y como familia, pues también nos gozamos de aquellas obras, de aquellos ministerios que están prosperando y que están caminando conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que yo creo, y también como familia, para que la transmisión del Evangelio sea eficaz, mi testimonio debe ser congruente con eso. Y eso lo hemos platicado muchas veces, Nora y yo. De nada sirve que yo diga esto y esto del Evangelio, de la palabra de Dios, si a la vuelta de la esquina estoy haciendo todo lo contrario. ¿Con qué autoridad? Cuando veíamos acerca de Tito, sí, de Tito, ¿verdad? De Tito, como al final Dios nos pide también
esa integridad como una parte de la característica de ser hijo de Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que yo les quiero compartir. Realmente son muy pocos versículos. Eso es lo que yo pude extraer para poderles compartir el día de hoy. No sé si hay algún comentario. Sí. El 7 que dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, que por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Por qué se refiere a su amor? O sea, es el amor de Dios transmitido a él y que de alguna manera es lo que él comunica a todos los demás. ¿Sí? Pero me llama la atención que no... También yo creo que tiene que ver mucho con el versículo que está más adelante en el 13. Ahí mismo en Filemón 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, hablando de Onésimo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Seguramente Filemón era una persona que a lo mejor desde lejos estaba sirviendo a Pablo. Por eso le dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hablando de ellos dos y de esto, porque han sido confortados los corazones de los santos. Entonces es como esta parte de Pablo de saber que hay una persona en esa iglesia en Colosenses, sí, que tiene amor para con los demás y tiene ese cuidado hacia ellos. Sí, de eso mismo que se estaba refiriendo a caridad económica, simplemente hacia los cristianos que no tenían recursos. Seguramente por lo que se menciona que se dice en el contexto que él era un hombre de recursos. Era un hombre de recursos. Él era de los que ayudaban a... Sí, de hecho, en el mismo pasaje te dice que se juntaban en casa de Filemón. O sea, en realidad la iglesia o la congregación se juntaban en casa Por de eso le agradece a él. Es de iglesia de Colosenses. Sí. O sea, es ahí como donde está... Ahí se reúnen. Y a lo mejor también puede ser, ahorita que pienso, puede ser que a lo mejor mismo Filemón, pues también igual le mandaba misivas a Pablo de exhortas, de ánimo, de palabra, ¿verdad? Porque pues seguramente él sabía que estaba preso. Creo ¿sí? que es en todo sentido. Exacto. Entiendo que el amor, al final, el amor no es un sentimiento, sino una actitud de dar. Sí, de dar, pues en el sentido que se requiere. Exactamente. Sí, no tiene que ser económico limitado. Sí, tal vez era económico y él tenía la capacidad de ayudar económicamente a los hermanos, pues mostraba su amor en esa generosidad. Pero también, si era de palabra, de consuelo, de compañía, de presencia, de ánimo, de exhortación, todo eso, y él lo hacía. Él lo hacía, entonces creo que a eso se refiere con ese amor respecto a Filemón. Al final, si ustedes ven en el 7, en la parte final dice, han sido confortados los corazones de los santos. Al final yo estoy ahí entendiendo que daba palabra de ánimo, evangelio, cuidaba el corazón de las personas, no está hablando propiamente de una economía, no dudo que fuera, pero aquí el tema es, si estás en desánimo, exactamente, yo te ayudo, si estás en esto, yo te ayudo, entonces, y tengo amor para hacerlo, tengo la disposición para hacerlo, a eso se refiere. Ahora, claro que esa disposición es porque él estaba alineado a hacer la voluntad de Dios, o sea, no nada más es, no era un sentimiento, yo decido hacer como Dios me manda, ¿sí? No es porque tengo un sentimiento, no, yo decido hacerlo, porque es lo que Dios me demanda, ¿sí? Y esta es la parte general, digamos, esta es la introducción de todo lo que es la carta. Y ahí entraría esta parte, lo que dices de porque estaba alineado a Dios, o sea, como yo amo a Dios, como yo reconozco mi condición de pecador y que Él me salvó y que Él es mi todo, entonces yo hago lo que Él dice porque estoy convencido de ese amor tan grande que Él tiene para conmigo. Y aquí entra lo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es correcto, es correcto.
mí me llamó la atención algunas cosas. De hecho, me pareció un pasaje bastante interesante. Sí. Está muy corto. Muy corto, sí. Lo primero es que Pablo, como ya hemos visto, la salutación suele ser relevante y se presenta, como tú dices, como prisionero de Jesucristo y omite el apóstol, que generalmente siempre se presenta como siervo de Jesucristo y apóstol sí, o siervo y apóstol, o prisionero y apóstol. Y aquí, conforme a la fe que es. Así es. Y aquí es simplemente Pablo, prisionero, y el hermano Timoteo. Entonces, me llama mucho la atención que Pablo, a pesar de que tiene autoridad, y lo vamos a ver la semana que entra, para decirle lo que tiene que hacer, no se lo demanda. No me exalto. Sí, no me exalto ni me pongo sobre ti. Se puso en el mismo nivel. Sí, exacto. sí. No utiliza su autoridad apostólica para decir, ahí va Onésimo y tienes que hacer esto, sino que apela al Evangelio, y es lo que vamos a estar viendo. Y si te fijas, como dijo mi papá, bien dicho, palabras claves, amor y fe. O sea, Pablo está haciendo mucha referencia a lo que se trata el Evangelio, amor y fe, amor y fe. Y por eso yo sé que tú vas a hacer esto que te estoy pidiendo, no te lo estoy demandando, no estoy utilizando mi autoridad. Y ahí creo que tú y yo pudiéramos... Casi le está rogando. Exacto. Apelo al amor y a la fe. Exactamente. Y ahí creo que tú y yo pudiéramos aprender o preguntarnos cómo utilizamos nuestra autoridad. ¿Sí? Porque a veces agarramos un poquito de autoridad y ya queremos mandarle a todo el mundo y decirle a todo el mundo qué hacer y cómo y para dónde. Y se nos olvida que en realidad todos somos iguales. ¿Sí? Y que el hecho de que estés fungiendo, de que tengas una función dentro del cuerpo, no quiere decir que tengas un rango más alto. Es simplemente eso, una función. Que es lo que hemos estudiado, ¿no? Tú eres mano, tú eres cabeza, tú eres pie, pero no funcionas independiente. Sí, esta mentalidad de que yo soy el pastor, y entonces soy superior a todos los demás, cuando es lo contrario, como hemos leído, o sea, el pastor es el menos, o sea... Sí. Sí. Y luego lo segundo es que dice en el versículo 4, doy gracias a Dios, y da gracias Pablo a Dios, dice, porque oigo del amor y de la fe, y tiene dos palabras, amor y fe hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Entonces esta parte del amor yo creo que se entiende, ¿no? Cómo tienes amor hacia Dios y cómo tienes amor para con los santos, pero cómo tienes fe hacia Dios y fe para con los santos. O sea, aquí está hablando de un testimonio, está grabando de hecho el testimonio de Filemón. Entonces está viendo que la obra que él es receptivo o sensible a la obra del Espíritu Santo en él, que mencionamos respecto a la gracia, que la gracia está operando en él de manera fluida. Sí, pero ¿cómo tengo yo? Está hablando de lo que Filemón, de la fe O sea, viene hacia yo, la gente. hoy, actual, Sí, yo, ¿cómo tengo fe para con los hermanos? A eso voy, o sea, hay esa, o sea, Pablo está observando en Filemón, en particular en este caso, está observando en Filemón esa obra, sí, esa manifestación de la obra del Espíritu Santo, y que Filemón está siendo sensible, dejándose guiar. Entonces, yo creo que aquí Pablo lo que está mostrando al decir la fe es que está viendo al Espíritu Santo obrar en los santos, ¿sí? Y entonces esa es su fe, o sea, no es fe en el hermano propiamente como hombre, sino en la obra del Espíritu Santo de gracia en cada uno que lo han recibido. Pienso que es eso, o sea, que la fe de Pablo está dirigida hacia esa parte de que ellos recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está operando en ellos. Entonces, pero es la fe de Filemón. La fe de Filemón. Dios dice que Filemón está teniendo amor y fe hacia Dios y para con los santos. ¿Sí? O sea, está manifestando amor hacia Dios y está manifestando amor hacia los santos, pero también está manifestando fe hacia Dios y fe hacia los santos. Importante es la palabra, fe hacia Dios y para con los santos. Vale. No es igual, no en los santos, sino para con los santos. Yo lo que estoy entendiendo... Sí, bueno, es que a lo mejor él refleja, yo tengo fe en que Dios está haciendo esto, y entonces lo reflejo hacia la gente, no porque a lo mejor fulanito robó o hizo esto, yo voy a comportarme como si fuera un pecador y lo voy a desechar. No, yo lo entiendo de esa manera. Yo lo entiendo que lo que yo creo, lo que Dios va a hacer o que está haciendo en mi vida, yo tengo fe en que lo va a hacer en ti, en el momento que tú te estás disponiendo. O sea,
no se trata nada más de que te comparto el amor, sino que tú también estás receptivo a esa palabra y por lo tanto vas a caminar y vas a enderezar eso que tú tienes que hacer. Es decir, eso es lo que yo te estoy transmitiendo. No, ¿sí me explico? Es medio enredado. Si Dios lo hizo en mí, lo vas, sí, y no se trata de nada más darte una palabra. A lo mejor nos podemos equivocar en esa parte también de que vas y compartes, pues bueno, pues hay, a ver, yo ya le dije, yo ya oré. No sé tú cómo lo estudiaste. Yo lo estudié en el versículo que sigue, que está todavía más enredado. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, vamos a tratar de entenderlo y vamos a hacerlo hacia atrás, ¿no? Está diciendo ahí que por Cristo, o sea, a través de Él o por Él, hay bien en nosotros. Sí. Y tú y yo tenemos que conocer este bien para que la participación de nuestra fe sea eficaz. ¿Sí? O sea, por Cristo hay bien en nosotros y tú y yo tenemos que conocer este bien que está en nosotros para que la participación de nuestra fe sea eficaz. Que esto es, participación de la fe se conecta con la parte de atrás, ¿no? El amor y la fe con todos los santos. Participación es la palabra que se lee como koinonía, que quiere decir estar juntos, compartir, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú y yo tenemos que, conociendo el bien que está en nosotros por medio de Cristo, compartir nuestra fe con los hermanos. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es el bien? Y me vine a Colosenses 1, porque si, en un comentario decía que se recomendaba leer Colosenses, y me puse a leerlo y en realidad hablan de cosas muy similares, que es la misma iglesia, ¿no? Okay. Y Colosenses 1, versículo 9. Sí. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Exacto. Podemos seguir leyendo, porque todo tiene relación, pero dice también nosotros, no estamos de orar, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es el bien que está en nosotros? Son estas buenas obras, esto que dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. No quiere decir como tal que ya somos buena gente, buenas personas, buenas, no. Quiere decir que hay lo que Dios le puso en ti y en mí, y tiene que empezar entonces a dar fruto, a derramarse, a salirse, a verse, ¿no? Hay que transmitirlo, hay que compartirlo. Exacto. Y entonces, de esa manera va a ser eficaz la participación de nuestra fe. Entonces, para mí envuelve dos cosas esta parte de amor y fe. La de la actitud, ¿sí? O sea, ¿qué actitud tengo yo hacia la gente dentro de la iglesia? Y cómo me comporto hacia ella en todos los sentidos, en el sentido de necesidades que puedan tener espirituales, necesidades que puedan tener físicas, necesidades económicas, necesidades, eso es amor. Y fe tiene que ver con qué estoy enseñándote a través de mi vida y a través de lo que hago. Tiene que ver con alcanzar esa salvación y esa vida eterna. No, porque no sé, o sea, no es que la vamos a alcanzar. No, ya estamos en ella. Ya estoy en ella. Es, ¿qué te enseño? ¿Qué tú puedes ver? Porque a lo mejor yo soy un cristiano que soy muy buena onda y soy agradable y te sientas conmigo y es agradable pasar un rato, tengo gracia de otro tipo de gracia. Pero cuando platicas conmigo, yo no me tomo ningún tiempo para edificarte. Lo que sale de mi boca es cotorreo, relajo, rollo. Ves mi vida y aunque soy agradable, en realidad no puedes aprender nada de mí porque no vivo una vida que sea de participación eficaz de mi fe. ¿Sí? Entonces, son esas dos áreas. Sí, es cómo me comporto hacia mis hermanos, pero también es cómo vivo de manera que entonces mi fe tenga tiene que ver con tu integridad, de cómo vives esa relación con Dios. Exacto. Y cómo la transmites. Exacto. ¿No? Ok. Por ejemplo, ahí mismo en ese versículo 6 que me llamó la atención también, en otra versión dice para que la comunicación de tu fe, o sea, no participación, para que la comunicación de tu fe, apenas está hablando de algo que está dentro de mí y estoy expresando.
Sí, o sea, no se está quedando aquí, sino lo estoy expresando. O sea, cuando te comunicas, no es por telepatía. Sí, o sea, al final de cuentas es algo que está saliendo y que otra persona está recibiendo. Eso es la comunicación. Al final de cuentas, yo soy el que está dando un mensaje y hay alguien que está recibiendo ese mensaje. Entonces, esta parte de la participación de tu fe sea eficaz, creo que sería eso. Y recordemos también que al final de cuentas, la consecuencia de la fe es que tú vas a obrar acorde a esa fe. Sí. O sea, no es como un sí o no, es si tienes fe, vas a obrar acorde a esa fe. Si no estás obrando, entonces es porque no tienes fe. Sí, como dice Santiago. Ajá. Entonces creo que o sea, eso sería como ya aterrizado. Otra cosa que creo que cabe mencionar es que leíamos Francis y yo, que usualmente, o sea, esa era la regla general, a los esclavos que robaban y escapaban, se les crucificaba. Sí, era como una castigo de muerte. Sí, porque no había juicio, porque los esclavos no tenían derechos. Exactamente. O sea, ellos no tenían ningún tipo de derecho. Entonces, simplemente era... Exacto, te escapabas y entonces los crucificaban para que los demás esclavos no hicieran lo mismo. Era una manera de detenerlos. Esa era la usanza. Y entender que, aunque para ti y para mí esto puede ser ahorita muy bañado. Era la usanza normal. Tenías todas las de la ley para hacerlo. No era ningún tipo de crimen. No era ningún tipo, o sea, era algo que te pertenece. Filemón bien lo pudo haber hecho y no ser considerado pecado. Es correcto. Sí, dentro de su contexto cultural. Dentro Pero por eso Pablo apela al evangelio y a la nueva naturaleza y al amor y a la fe. Así es. Que es lo mismo de nosotros al final del día, que aquí ese es el contexto. Aquí algo que se me hace muy, muy, muy interesante desde hace mucho que yo leí esta carta. O sea, yo no sé si... Yo supongo que Onésimo llevó la carta a Filemón por encargo de Pablo, pero que él no sabía lo que decía la carta, ¿sí? Seguramente no. Pienso que pues, era una carta personal, porque de hecho la redacta Pablo y Timoteo. Esta carta es la única carta privada, dice que esta es la única carta privada, y tiene que ver esto que comentaban al principio, de que Pablo no se presenta como apóstol, ¿sí? Porque en realidad Pablo está haciendo su ministerio, su apostolado. No se lo estaba ejerciendo. Decidió no ejercer su apostolado, sino hablar al siervo como hermano. Como hermano. Exactamente, entonces esta carta la hace en un contexto, él decide hacerla en un contexto privado, ¿sí? Y entonces yo supongo que esto implica que Onésimo no sabía qué decía la carta, pero algo tremendo que me parece es que Pablo manda a Onésimo. Sí, eso estaba bañado. Cuando Onésimo no sabe que esto podía acontecer, esto que también comentaron, porque él era un esclavo y Filemón era su dueño, ¿sí? En realidad, como esclavo era una propiedad, ¿sí? Así eran los esclavos. O sea, perdía su identidad personal. Sí, o sea, no tenía... Era un objeto, persona, era un objeto. Pues no es que era un objeto, era una sí, porque propiedad. no tenía derechos, sí, era un objeto, era una cosa. Entonces, él sabía que llegando a Filemón, muchas cosas podían pasar. ¿no? Era casi seguro, o sea, era seguro que iba a darle muerte, sí, porque no solamente se había escapado, sino que además le había robado. O sea, eran dos cosas. Sí. Si ya por el simple hecho de escaparse, él ya merecía esta cuestión de la muerte, pero además le había robado. O sea, era muy grave su situación delante de Filemón. Sin embargo, Pablo lo envía a él. Y Onésimo va, eso es lo que yo digo, que Onésimo obedeció. Entonces aquí yo creo que es muy interesante lo que Pablo, lo que Dios nos muestra a través de esto, nos enseña la parte del ofensor y del ofendido, ¿sí? Lo que cada uno tenemos que hacer en la situación que nos toque estar, como ofensor o como ofendido. O sea, como ofensor estoy dispuesto, ¿sí?, a reconocer mi falta y a pagar la consecuencia, sea la que sea, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer como hijo de Dios, como nueva criatura, como heredero de la vida eterna y receptor de esa gracia de Dios en mi vida, ¿sí? Y como ofendido,
pues estoy dispuesto a perdonar, a pasar por alto la ofensa y a manifestar el amor de Dios hacia mi prójimo. Entonces, se me hace una carta muy, que lo mencionábamos ahora que se dijo que la íbamos a estudiar, de que este es el verdadero perdón. Sí, yo creo que en esta carta Dios nos enseña el verdadero perdón, pero también el verdadero arrepentimiento. Porque Claro. creo que aquí Onésimo está dispuesto a pagar la consecuencia. Ya te estás adelantando, ¿no? Sí, Un poquito. no me quise meter mucho más allá, nada más aquí era la introducción básicamente el contexto, pero sí hay muchas cosas muy rescatables en este primer pasaje, de todo cómo se vive esta parte, ¿no? Ya más Otra cosa adelante. de contexto histórico, perdón, es que dice que la tradición cristiana cree que Onésimo se convirtió en anciano de la iglesia de Éfeso. O sea, eso es lo que la tradición cristiana ve como historia, que Onésimo después se convierte en un anciano de la iglesia de Éfeso. Entonces, eso se me hizo muy interesante y se cree por una carta que escribe San Ignacio años después, ver cómo Filemón pues hizo lo que tenía que hacer. Sí, o sea, Lo recibe, lo perdona y lo... exacto, y, Sí. y da resultado, porque el hecho de que Onésimo llegara a ser un anciano, viendo todo lo que ya vimos que Pablo pedía y la Biblia marca, quiere decir que Onésimo vivió su vida de una manera digna del perdón que recibió por parte de Dios y por parte de... Ahora, también algo que no está escrito propiamente, pero seguramente Pablo vio un testimonio en Onésimo para decidir, ve. No fue nada más Ya te convertiste no, yo pienso que tuvo que pasar un tiempo y ahora sí, vete. Yo creo que eso no es también algo... No fue de un día para otro. Digo, no se dice cuánto tiempo ocurrió, lo que sea. Exactamente, hubo un fruto para decir, él está listo, lo voy a mandar para que ayude, porque a eso lo mandó. Y aparte, ahí también es interesante que Onésimo tuvo que haberle confesado su crimen a Pablo. Claro, Porque, sí, exactamente, Pablo sabía, y Onésimo no llegó a la cárcel porque era un esclavo, no tenía por qué estar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, Onésimo tuvo que haberle dicho, hice esto para que Pablo supiera. claro, en esa restauración. Exacto, En esa restauración. exacto. En ese verdadero arrepentimiento. Exactamente. Sí, es muy interesante, la verdad que yo también, digo, ya había leído yo esto, pero cuando empiece ya a escarbarle un poquito más, salen muchas cosas increíblemente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos rescatar de estos primeros 7 versículos. La próxima semana le toca a Marcos. Ya vendrán un poquito más de detalles. Ahorita prácticamente hablamos de un entorno, qué sucedió y cómo es que llega Onésimo, en qué condición va a llegar delante de Filemón y qué estaba haciendo Filemón, y yo con eso me quedo. Yo no tengo un comentario, pero es una pregunta. No sé si Colosenses, o sea, no sé en qué diferencia de tiempo está escrita Colosenses a Filemón. Según yo, se escriben más o menos... Andan igual. Sí, según yo, se escriben más o menos... Andan casi igual. O sea, no hay lapso ni de un No, año entre no. uno y otro. De hecho, muchas cartas están muy, muy paralelas, hijo. Muy paralelas. Efesios. Es que Sí. en Colosenses hace mención de... Sí. Sí. Pero no sé si hay una diferencia, porque Colosenses hace mención de Arquipo como diciéndole, o sea, ejerce tu ministerio y luego ya regresando a Filemón, ya es como un saludo de, ya estás ejerciendo tu ministerio. Sí. No, yo creo que ya estaba, más bien en Colosenses es como una exhortación Sí. a lo que tienes que hacer, que es la misma exhortación que vemos con Timoteo y lo vemos con Tito. Con Tito. Sí, o sea, haz lo que tienes que hacer. De Sí, hecho, entonces no sé cuál es la diferencia de tiempo. aquí dice que la carta a Colosenses fue tal vez escrita por Pablo entre el año 60 y 64 después de Cristo, o sea, 60, 62. a 2 años más de tiempo que puede ser posterior a la carta de Filemón. Pero al final eso es... O sea, no sé de tiempo suficiente No. para... Realmente también ese 60, 64 es una... Es una prox. Y aparte, Exactamente. se escribieron casi iguales porque les digo que si lees Colosenses, Sí. Va a traer los mismos... habla mucho de lo mismo, amor y fe, Exactamente. conocimiento, buenas obras. No pudo pasar tanto tiempo, ¿no? A lo mejor llegó más después, pero la carta como tal... O sea, eso puede ser antes, durante, después, en
Bueno, empalmadas. tanto después, tal vez con un año de diferencia. Y sí, y eso Sí. con reservas. Bien, pues ahí terminamos, yo creo, ¿no? Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por lo que tú realmente nos enseñas. La verdad es que nos sorprende, Padre, cada vez que escudriñamos tu palabra, todas las cosas que tienes para nosotros como tus hijos, para que nosotros aprendamos y redirijamos, Padre, nuestro caminar hacia ti. Gracias por el tiempo y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí también algo, bueno, que sí lo mencionaron, es que la iglesia de Colosenses es justamente, pues, en la casa de En la Filemón. casa de Filemón. Sí, sí, sí. Es su casa. Sí, o sea, entonces, Sí, es la casa, la familia, la que está trabajando ahí. Ya. Aquí está el ofrendero. Por si Anda.